queda atrás. Entonces, no me puedo atrás. Hola. Hola. Hola Franco, ¿cómo andás? Hola. Bien, todo bien. Eh, a ver. Que abro el archivo y ya empezamos. Bueno, lo último que hicimos fue la corrección del texto y la corrección de las actividades de relaciones adversativas, que eran estas de los peros. Llegamos a aprender el pero simple, que tiene esa forma de esferita que está comida, digamos, porque está como solapada, ¿viste? De todas las afirmaciones derivadas hay una que se niega, entonces esa es la que está cancelada. Sí. Después viene el pero complejo, que también le llaman pero cuadrangular, pero me parece a mí que, digamos que para tener una noción de lo que es el pero argumentativo, ya es suficiente con conocer el pero simple. El otro, para que tengas idea, se representa con dos esferas que se solapan y en la intersección de esas dos es donde se produce el hueco, porque ahí es donde ocurre la negación. Creo que también habíamos hecho ese esquema en papel una vez. Bueno, ¿cómo seguimos? Hoy es nuestro último encuentro y entonces Sí. aprovechemos esta hora y media para hacer un cierre del tema este de argumentatividad y para después, bueno, repasar así brevemente todos los temas por los que hemos pasado. Creo que llevamos 2 meses reuniéndolos, o tal vez un poquito más. Y hicimos un montón. ¿Me escuchás bien, no? Sí. ¿Sí? Genial. Bueno, espérame Sí. que... A ver. ¿Dónde está? Acá está tu carpeta. Bueno, mirá. Antes de terminar con ese tema, te quería mostrar esto, mirá, que lo copié de un texto que habla sobre, bueno, sobre comprensión lectora, y dice, la lectura es un proceso intrapsicológico que resulta de una actividad que se realiza en soledad. Los lectores expertos son capaces de interactuar con el texto, crear una representación del interlocutor que produjo ese texto, interrogar al texto y recuperar el recorrido lógico que lo sustenta. Nosotros estas tareas las estuvimos realizando durante este tiempo y también estuvimos combatiendo, entre comillas, las que siguen ahora. Fíjate que dice, eh, o sea, no combatiendo, sino tratando de fortalecer estas habilidades. Dice, los lectores inexpertos en los procesos de interacción con el texto presentan serias dificultades para interrogarlo, preguntarle al texto por los datos implícitos, interrelacionarlo con conocimientos que puede activar, confrontar con él, relacionarlo con otros textos o autores y buscar la macroestructura de los textos. Esas tareas también las estuvimos realizando. Bueno, en relación a esto, uno podría pensar, por ejemplo, al menos 3 actividades. Mirá, abajo dice escribir
3 preguntas que me surgen a partir del texto. ¿Qué puedo responder con la... Ah, perdón. 3 preguntas que yo pueda responder con la información que da el texto. Yo genero preguntas, como cuando el profesor hace preguntas sobre el texto, vos generalas, por ejemplo, y te las anotás, y eso te ayuda también a nuclear la información. Después 3 preguntas que me surgen, que no puedo responder con la información que da el texto. Esto tiene que ver con justamente interrogarlo, pero de una manera que te permita a vos confrontar con él, porque podés, a partir de él, relacionarlo con otros conocimientos que vos podés activar. Y para poder formular una pregunta, uno tiene que tener cierto conocimiento, o sobre el tema o sobre el mundo. Entonces, no es algo sencillo. Pero justamente son puertas de partida generar preguntas sobre un texto que no tienen respuesta dentro del texto, pero que a vos te remiten a buscar más información. Esto es un proceso de interacción con el texto que es propio de los lectores expertos, digamos. Alguien que no tiene experiencia no formula preguntas que le permiten buscar más información. Tu posicionamiento, en tercer lugar, ¿se contrapone al posicionamiento del texto o adhiere a él? Por el contrario, bueno, estas te las estoy mencionando no porque las tengas que aplicar en un texto en particular ahora, sino porque para que te queden. Como yo te paso el video de esta clase, cuando vos quieras, repasalas, son tareas sencillas que vos podés incorporar a tu repertorio y el día de mañana o frecuentemente cuando trabajes con textos, sabés que son herramientas a las que podés recurrir para poner en marcha tus prácticas de lectura experta. Bien, esto no tendría que ir acá. Me parece que estamos como para hacer. Tengo una tarea un poquito no larga, pero tampoco es breve, y tengo otras bien cortitas. Mira, a ver. Esta es muy sencilla, podríamos empezar por acá antes de ir a tesis y argumento. Nos piden, mira, identificar si un enunciado corresponde a una tesis. Pues, entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos que leer cada una y acá poner si es tesis o no. La primera dice, los gatos son mamíferos terrestres. La tesis, ¿qué es? Es un enunciado que puede ser defendible o puede ser discutible. En cambio, hay afirmaciones que son hechos o que por lo menos son clasificaciones, convenciones, y no son discutibles por el hecho de que justamente ya están establecidos así, no es que hay un dilema ahí, ¿ok? Entonces, pensemos, en el primero no tendríamos tesis, acá lo que tenemos es un hecho. Son mamíferos terrestres los gatos, ¿ok? No es tesis. La segunda, ¿qué te parece? Eh, Creo que es un hecho, ¿no? Sí, es un hecho y esto que estamos distinguiendo ahora en realidad es un límite muy fino porque la ciencia sí discute estas cosas, pero para nosotros, que no somos científicos, es un hecho. Bueno, eso también es un hecho. Eso también es un hecho. El, bueno, el cuarto es una tesis, supongo. Claro, Sí, porque una a tesis. menos que uno esté dentro de alguna de las clasificaciones que existen deportivas, si se dice el fútbol, no es cierto que todo el fútbol sea así que tesis. Internet es el mejor medio de comunicación. Y pues es una tesis también. Una tesis. Sí, muy Sí, una tesis. probablemente. Sí, un hecho, el sexto. Es un hecho el sexto, bien. ¿Qué más? Bueno, el séptimo supongo que es una oración, digamos. Bien, acordate de una cosa que puede ser confusa, pero que además es aclaratoria. El texto argumentativo lo que busca es que el interlocutor haga lo que yo quiero y crea lo que yo quiero. O sea, que cree, en el sentido de creer, ¿no? Que crea lo que yo quiero que crea, pero también que haga las cosas que yo quiero. O sea, que yo lo que busco es convencer al otro. Entonces, esta frase, Claro.
cierra la puerta cuando salgas, es apelativa, está tratando de modificar la conducta del otro. Sin embargo, no es tesis. Podría formar parte de un texto argumentativo, pero no sería la tesis en ningún caso. ¿Por qué? Porque por lo que vos decís, no es algo que yo pueda decir verdadero o falso, ni es algo que es debatible o se puede pensar dos posturas, sino que es, fíjate acá arriba dice, puede ser hecho, orden, instrucción, pedido, deseo. ¿Qué dirías que es de eso? Un pedido. Bien, es un pedido. Difícil que veamos eso como una orden, es más bien un pedido. Claro. Este, mm, diría un deseo. Sí, es un deseo, no es tesis. Bueno, come vegetales. Una orden. Bueno, hasta acá creo que ya estamos. Si querés, yo después te envío algunas y las mirás, pero son similares todas. Mira, fíjate esta alternancia. En 25 y 26, ¿qué diferencia ves? Eh, claro, porque el 25 te dice que es una sugerencia, digamos. Ajá. Y Y el el 26. 26 como una obligación, digamos. Bien, entonces el 26 no podría ser tesis, por lo que vos decís, es una orden. Y el 25, Claro. Mm, un pedido, pues. es verdad que uno podría formular un pedido así por cortesía, pero también podría ser la tesis de un texto, ya sea oral o escrito. Ah, verdad. ¿Las camas deberían ser usadas, sí o no? Bueno, es una posible tesis, sí. En cambio, el otro no. Los, los triángulos deberían tener tres lados. Está formulado como una posible tesis, pero sabemos que los triángulos por definición tienen tres lados. Entonces, ahí es como, no podría ser tesis. Y fíjate estos últimos tres, antes de irnos a otra cosa. Dice, los vegetarianos son personas que solo comen carne. Los habitantes del planeta Neptuno son rojos. Los habitantes del planeta Neptuno son valientes. Bueno, acá están con asterisco porque, bueno, son como inaceptables o inadecuadas, ¿ok? Porque encierran una contradicción de significado. Si los vegetarianos son, por definición, los que no comen carne, la frase está diciendo se contradice. Dice a lo contrario de lo que significa vegetarianos. Entonces, esto no podría ser ni tesis, ni hecho, ni opinión, ni deseo, etcétera, ¿ok? Por eso estos quedarían separados, no son nada. No tiene que haber contradicción lógica o de verdad en frase. Bueno, dejémoslo. Vamos acá, mira. Dice, las tesis son ideas que necesitan ser defendidas, pues otros pueden pensar distinto. En cambio, los hechos son realidades establecidas que generalmente son aceptadas por todos. Eh, por ejemplo, una tesis. Las clases deberían comenzar a las 9. Fíjate que ahí está otra vez el deberían. Y un primer Sí. argumento es, a las 8 los alumnos están con mucho sueño y les cuesta más aprender. Por lo tanto, las clases deberían comenzar a las 9. O sea, del argumento uno se deriva la tesis. Pero hay otro que también apoya esa tesis, y es el 2. Dice, además, así se descongestionaría el tráfico, ya que todos salen de sus casas antes de las 8 de la mañana. Por lo tanto, las clases deberían comenzar a las 9. Todos los argumentos apuntan a la tesis. Se dice que están entonces coorientados. Si apuntan a la tesis, están coorientados. Si apuntan en contra de la tesis, están contraorientados. Bien, fíjate ahora lo que dice, actividad. La primera oración dice, la obesidad infantil está bastante extendida en los colegios y por eso no me parece que los casinos vendan alimentos altos en calorías. ¿Cuál sería la tesis acá?
Los casinos no ven. Claro, hay que Claro, formularlo. Pero es esa. Bien. Los casinos no deberían vender alimentos altos en calorías. ¿Cómo formulamos el argumento? o sea, que culpa de los casinos, obesidad infantil, eso. Claro, hay una relación de causa-consecuencia, es lo que vos estás diciendo. Por eso, Pero, pero no es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es cuál es el argumento que apoya esa tesis. Y justamente es eso, claro, pero no al revés. que hay obesidad infantil. Ujú. Ahí está. Los alumnos necesitan cosas prácticas, como clases de primeros auxilios o cocina. Todos sabemos cómo se aburren con teorías matemáticas o datos históricos que jamás ocuparán en su vida. Ocuparán. Para mí el argumento es todos sabemos cómo se aburren en teoría. Sí, es cierto. Porque eso nos conduce a concluir que siempre el argumento es eso, ¿no? La afirmación o más de una que nos conduce a concluir algo. A ver, el C dice, antes de dejar a un alumno repitiendo es mejor darle ayuda especial, como una escuela de verano. Muchas veces repetir el año no conlleva que el alumno aprenda más. Y bueno, la tesis sería que le dé una mejor ayuda especial y bueno, y el argumento sería que no conlleva a que el alumno aprenda más. Bien, fíjate que en los tres casos, no, perdón, en el primer caso el argumento está antepuesto a la tesis, sigue la estructura canónica. O sea, de manera esperable, uno presenta los argumentos primero y al final la conclusión, que sería la confirmación de la tesis. Pero en el B y Sí, C está invertido, solo para tenerlo presente. Uno no tiene que, digamos, apegarse al orden de los constituyentes. Eh, bueno, dejémoslo ahí porque esto es otra vez enunciados que pueden ser tesis y que no. Acá tenés que elegir dos razones para la tesis y una tesis que esté apoyada por esos dos argumentos. Guardamos. Tengo. eh, no, este no lo vamos a hacer. Bueno, espérame que busco acá. Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero espero que alcancemos. Mira, tenemos una serie de argumentos y son bastantes, así que nos vamos a tener que tomar el tiempo de leerlos tranquilos y, y tenemos que con ellos, te lo digo para que vayas teniendo idea mientras los leemos de lo que hay que buscar. Tenemos que decidir una tesis, o sea, los leemos ahora juntos y vamos a decidir qué posicionamiento estarían apoyando la mayoría de ellos. O puede ser, digamos, acordate, siempre que hay una polémica se genera un dilema. Entonces, capaz que se nos ocurre un posicionamiento y justo es el contrario. Capaz que no, capaz que era el que pensamos. Entonces hay que estar ahí como atento porque podemos estar pisando en la línea divisoria, tal vez. ¿Querés que lea uno yo y uno vos y así? Empezamos por la izquierda. dale, Dale, entonces dice, dale. la relación entre emoción y motivación responde a una visión neoconductista que no propicia el aprendizaje constructivista y activo del sujeto. Va, lo leo. Dale. La educación emocional propende a producir una sistemática homogeneización en las subjetividades. El proyecto de la educación emocional posibilita la clasificación y jerarquización de las experiencias de los niños. La idea, es la, la idea es la de brindar una educación definida por habilidades o competencias a estimular o desarrollar de manera individual para lograr la autonomía.
Lo deseable sería que impere una visión integral de la persona como sujeto político que se constituye como tal en su relación con otros. La personalidad flexible y adaptable que busca este planteo educativo es propicia para el desarrollo de recursos humanos para el mundo empresarial y privado. La educación emocional, según plantea en sus fundamentos, promueve propuestas de enseñanza sensibles a la diversidad sociocultural. La educación emocional plantea prácticas estandarizadas comunes para todos. Problemas como la pobreza, la exclusión social, la falta de trabajo podrían sortearse o ser aliviados a partir de una adecuada gestión de las emociones. La educación emocional tiene sus fundamentos en disciplinas de creciente prestigio en la actualidad, como la psicología positiva, las neurociencias, la inteligencia emocional y el eficientísimo, eficientísimo pedagógico. Bien, sería necio y peligroso desconocer la realidad material del contexto social y resignarse a aceptar las desigualdades sociales. El mercado internacional y local es cambiante y demanda en cada momento habilidades y aptitudes diferentes. Por tal motivo, la condición óptima del ciudadano, creo que Ciudadano. Sí. del ciudadano, es la de una personalidad optimista, flexible y preparada para adaptarse a los cambios y asumir nuevos retos. Bueno, conceptos como el liderazgo, la gestión, el emprendedorismo, el coaching, la comunicación asertiva y la reprogramación positiva se vinculan fuertemente en el imaginario social con la búsqueda de la felicidad, el bienestar y la armonía. Valorar la competencia entre pares y el éxito individual posibilita un alza en los estándares de desempeño y en las expectativas de logro de los estudiantes. Bueno, son muchos, pero todos hablan Sí. de un mismo tema. ¿Cuál es el tema? Hay tres que siempre hablan de la educación emocional. ¿Quién Y la menciona? después, Claro, no todos hablan explícitamente sí, del mismo tema, ¿no? Algunos son tangenciales, digamos, bueno, tocan claro, de hay costado. cuatro que hablan. Este, supongo que habla de la educación, ¿no? De la educación en general y en Claro. particular, eh, ahí encontré un quinto párrafo que habla de la educación emocional. no, Eh, sí, me parece claro, que- mira, podríamos, ¿cómo sería? Especificar. Es verdad que habla de educación y dentro de ese tema en general habla de educación emocional. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay otro párrafo, acá arriba a la izquierda dice, la relación entre emoción y motivación no propicia el aprendizaje constructivista. O sea, otra vez está hablando de emoción. Acá está sí. hablando de educación en general. Acá no está hablando de educación. Acá de educación emocional, acá de educación emocional también, planteo educación emocional, sociedad, ¿no? Este y este son como generales de la sociedad. La educación emocional, acá tenemos la realidad material y social, otra vez, estos tres irían como más o menos similares. Este habla del mercado, después tenés acá conceptos que en el imaginario social son valorados positivamente, o sea que también sería social, los cuatro. Y el 4 habla sobre la educación otra vez, porque fíjate que dice que se levantan los estándares de logro de los estudiantes, tanto en el desempeño como en las expectativas. Bien, bueno, ¿te acordás que habíamos hablado de la diferencia entre tema, problema y tesis?
Bueno, ya tenemos el tema, educación emocional. Ahora, ¿cuál puede ser el problema para este texto si usa estos argumentos, estos párrafos? ¿Cuál te parece que puede ser el problema que plantea? Eh, bueno, para mí, aunque no creo, ¿verdad? Me da, sí, a ver. Bueno, aquí dice problemas como la pobreza, la exclusión social, la falta de trabajo. Eso. Ah, ese decís que podría ser el problema que trata el texto, pero lo que pasa ahí es que como ese problema es tan general, no está tan vinculado al tema. El problema Ah, es un problema sobre el tema, está problematizando el tema. Si el tema es la educación emocional, ¿cuál podría ser el claro. problema? A ver, Por ejemplo, mira, te doy una pista. Tomemos este párrafo de acá arriba, ¿lo ves? Que dice la educación sí, emocional. Bueno, si leemos ese solo, ¿vos qué dirías que está apoyando ese argumento? ¿Qué tesis? ¿cómo que te dice? O sea, ¿qué O sea posicionamiento tiene el que se dice eso? trata. ¿Qué es lo que está en cuestión ahí de fondo? O sea, claro, es una, o sea, una definición, digamos, de educación emocional. Eh, no está diciendo lo que es la educación emocional, Claro, sino no lo está que hace. diciendo. Claro. Pero, a ver, si no descartemos ese y probemos este, mira. La educación emocional propende a producir una sistemática homogeneización en las subjetividades. Por un lado nos dice que homogeneiza a las subjetividades. Por otro lado nos dice que es sensible a la diversidad. Por otro lado nos dice que clasifica y jerarquiza a los niños. Y por otro lado nos dice que plantea prácticas estandarizadas comunes para todos. Por otro lado, dice que está basada en ciencias de prestigio. Por otro lado, está relacionado con el desempeño y las expectativas de logro. Por otro lado, la educación emocional responde a una visión neoconductista que no propicia el aprendizaje constructivista y activo. ¿Qué- ¿Cuál es el problema con la educación emocional? Es muy sencillo, no está tan oculto, ¿eh? ¿Cuál es el dilema acá?
es el donde dice sería necio y peligroso desconocer la realidad material, dice. Ah, ya entiendo qué pasó. Vos lo estás buscando en los argumentos. No está escrito. O sea, hay que Ah, pensarlo yo pensé nomás. que, claro, Perdón, te tendría que haber yo pensé que era aclarado. así, que la oración de esta, digamos que había como un problema. No, no, no. ¿Entendés? Así como hicimos Ah, con el tema, ¿viste? El tema no está escrito así planteado, sino que lo claro, reconocimos. ¿Cuál es el claro. problema acá? Uy, que me mataste. ¿Te acordás con el bar? Que se abren dos Sí, caminos. Eh, sí. Tu problema era el bar es correcto, el uso que se hace de él o no. O sea, teníamos el sí y el no. Acá, ¿cuál es la pregunta que se responde con sí o con no? O sea, la educación emocional, o sea, con lo que habla, con lo que todo lo que dice, tiene que ver algo con, aparte de la educación, ¿cómo se dice? Algo de la sociedad tiene que ver. Sí, sí, es cierto lo que vos decís. Pero esos son más que nada argumentos. Para ir al Claro, problema, empecemos formulando el tema. Habíamos dicho, el tema es la educación emocional. En tu sí, texto el tema era el VAR. Cuando vos formulás sí, a partir del tema el problema, tenés que predicarlo sobre él. O sea, en tu caso era tema, el VAR. Problema, el VAR. ¿Es correcto su uso? Acá el tema es la educación emocional. El problema va a empezar, la educación emocional. Y una pero sí, pregunta, ¿qué podría ser? si es mejor o no, ¿Mejor que qué? que, o sea, que es mejor que sea implementado, ¿no? ¿Sí? Claro, En, sí. en las ¿Debería escuelas, no sé. implementarse la educación emocional en las escuelas o no? Ese podría ser un problema. Otro podría ser, pero en reformulaciones similares, ¿no? ¿Debería aprobarse un proyecto de ley que impulse la educación emocional en las escuelas del país? Ese es otro, ¿no? Hay que ver en realidad en qué contexto está esto en realidad. O podría ser, por ejemplo, eh, el proyecto para capacitarnos en educación emocional el mes que viene en esta escuela. ¿Debería tener prioridad o debería dársele importancia a otras cosas? Bueno, todos estos argumentos sirven, por ejemplo, para trabajar ese problema, cualquiera de esos problemas. Que yo pensé, bueno, más generales o más específicos, pero todos, al fin y al cabo, lo que dicen es educación emocional, sí o no. ¿La aceptamos o no? Bien, ahí quedó claro, ¿no? Era muy sencilla el problema. Genial. Tema, educación emocional. Problema, ¿la aceptamos o no la aceptamos? Y ahora viene la tesis. ¿Vos qué dirías? Si alguien usa todos estos argumentos, ¿está a Sí. favor o en contra de la educación emocional? Ah, A favor. sí. Bueno, hagamos una cosa. Escucha, escucha. Mira, dice, decidir una tesis. Si nosotros estamos convencidos de que el que usa esos argumentos está a favor de la educación emocional, tendríamos que formular la tesis que él tendría. Por ejemplo, ¿cómo podría ser?
Lo que él defiende, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo? Lo que este autor o autora defiende, ¿cómo lo formulamos en una frase? Eh, La tesis. la educación emocional debería emplearse en las escuelas. Sí, exactamente. Bien, una vez que la tenemos presente, porque si no la formulamos no podíamos avanzar, tenemos que armar dos listas. ¿Cómo? Ajá. Bueno, acá yo hice una línea divisoria, tenemos que copiar y pegar los argumentos de recién y separados. A la izquierda podemos poner los que se coorientan con la tesis y a la derecha los que se contraorientan. O sea que me apuntan en la dirección contraria, ¿no? Eh, Ujú. ¿Vos estás con compu o con teléfono? Con la compu. Ah, hagamos una cosa entonces, mira. Yo, vamos a checar. Me quedaron muy chiquitos. A ver, yo así. Fíjate si ahí podés mover mi mouse. O sea, si podés con tu mouse mover mi flecha. No lo estoy moviendo. ¿Lo estás haciendo y no funciona? Ah, No, ahí se creo que mueve. no. O sí. Ese no soy yo, así Ay, que creo sos que se vos. movió. Genial. Bueno, Ah, trata de posicionarlos donde te parezca, digamos, a tu izquierda, que creo que estoy señalando mal. A tu claro. izquierda serían los argumentos que apoyan la tesis. Y a tu derecha los que van en contra. Ah, de este lado Eso, me voy con el. Ah, exacto. de este lado, de este lado los que están a favor, digamos. Sí. Ujú. Ah, la persona principal. Eh, para mí, no, no sé si movería esta, ¿no? Ese lo podrías Eh, poner en los que están en contra. claro. ¿Por qué? Porque
Porque para mí es como que no habla, o sea, no sé, pero es como que no habla del tema para mí. O sea, no le busco la relación de esto con educación emocional. Ajá. Hay uno de los párrafos que está ahí alrededor que está más fuertemente relacionado con ese. Y justamente eso es lo que nos motiva a llevarlo para el otro lado, porque van a entrar en contradicción si los dejamos juntos. Claro. ¿Qué está diciendo básicamente ese, el del medio? ¿Qué dice El ese? medio este que estoy señalando. Sí, Eh, ¿Qué significa impere? que impere, que esté presente de manera mayoritaria, como que prime eso, que sea lo más importante la visión integral, imperar, como de imperio. Mm. ¿Qué es lo relevante en ese párrafo? A ver, bueno, evite donde dice el proyecto de la educación emocional Sí, posibilita la clasificación. Bueno, ese para mí está a favor para mí. claro, sí, sí, yo entendí que todos te parecen a favor menos ese del que dice impere. Mm. O sea, no sé si como de descarte. Bueno, pero mirá, Eh, te ayudo. Entra en contradicción con otros de los que están ahí. Tenés que solamente, mira, fijarte en parte por parte lo que dice. Lo deseable sería que impere una visión integral de la persona como sujeto político. Pensemos visión integral de la persona. ¿Esto qué implica? Considerarla a la persona en todos sus aspectos, no solamente en lo que es capaz de hacer. ¿Hay algún párrafo que hable de, de que se la considera a la persona por sus habilidades o por sus capacidades? Arriba dice, la idea es brindar una educación definida por habilidades de comunicación. Claro, ahí está. Entonces, esos dos entrarían en conflicto, no de manera grave así o muy notoria, pero sí levemente, porque primero el de arriba dice, la persona vale por lo que es capaz de hacer, hay que prestar atención a sus habilidades. Y el otro dice, no, hay que considerar la totalidad de la persona, todo, su faceta espiritual, su faceta de participación política, la intelectual, la emocional, la corporal, sus vínculos con los demás. ¿Y en qué más hace hincapié el segundo párrafo este? En que el sujeto político se constituye en relación a otros, o sea, solo Mm, no, con otros. ¿Bien? ¿Y sí. eso con qué se contradice de los otros párrafos? Dice, el mismo que el de arriba que dice de manera individual para lograr la autonomía. Exactamente, exactamente. Con el que más entra en conflicto es con el de arriba. Bien, entonces ya está. Con esa fundamentación que hicimos, no corresponde dejarlo ahí. O dejamos este acá y llevamos los Claro. otros para el otro lado, o nos llevamos este para allá. No, claro. O sea que la idea de brindar una educación infinita ese sería en contra. Eh, Hay que decidir si llevarse el de arriba o el de abajo. ¿Vos cuál de los dos lo ves a favor Ah, de de arriba. ambos? El de arriba sería algo en contra, Eh, un punto en contra. claro, porque todos hablan
A ver, otra. Eh, Mm. este, Bueno, mira, de última lleva cualquiera de los dos. eh, Total, si vos tenés algunos fundamentos ahí que lo estás cocinando, después los usamos, así no nos demoramos más. bien, Y mira, te voy a usar el cursor un momento. Ah, no, dale, perdón, llévalo primero para el otro lado y ahí traemos los. Cupra. Lo podés arrastrar desde ¿viste la línea punteada que sale alrededor? Ahí aparecen las cuatro flechitas negras. Ahí, exacto. Sí, Listo. Bueno, ahora déjame que te muestre una cosa. dale, A ver acá. Nosotros copiamos solamente estos 6. Llevemos los otros, así sí. terminamos de separarlos y continuamos. Esperamos, a ver. Sería. También son. Ah, no, son más, son 8. Uf. A ver si nos entran más o menos. Sí, Me aguantó un ratito. dale. Ya Sí, sí. ahí está. Genial. Mira, lo que voy a hacer es. Uy, lo que voy a hacer es pintar estos de verde, este de rojo, porque es el que está en contra, y los azules son los que todavía no están decididos, quedan ahí mezclados para que más o menos nos entren todos, no nos queden apretados. Ahí están todos, sí. Bueno, espérame que te. Qué bronca ahí se me pasó. Ciudadano, personalidad. Ahí está, entonces los azules son los que falta todavía posicionar. A ver, ahí está. Ahí te dejé el cursor. Bueno, bueno, para mí ¿Cuál? este, el de la educación emocional, según plantea en sus fundamentos para ver la propuesta, ese, para Sí, mí está a favor. claro. Sí, suena como que está a favor. Sí, Ahora hay que ver si no entra en contradicción con algunos de los que están allá. mm, a ver.
¿Encontraste? Eh, si entra en conflicto con uno de los que están verdes. Sí. Para mí, creo que no. O sea, no encuentro. Ojalá no, así no cerrara justito, pero fíjate que ese que vos estás moviendo ahora, el azul de arriba que ibas a mover a la parte verde, lo que está Sí. diciendo es, lo que está diciendo es que atiende a la diversidad, o sea, que respeta que todos sean diferentes. Sí. ¿Hay alguno de los verdes que trabaje sobre esa idea, pero al revés? A ver, ¿Querés que veamos uno por uno los verdes? ¿O ya bueno, dale, a ver. los miramos? No, a ver, Bueno, el de arriba, mira, dice, la relación entre emoción y motivación responde a una visión neoconductista que no propicia el aprendizaje constructivista y activo del sujeto. Ese que yo leí recién, eh, de la visión neoconductista y del constructivista y de activo del sujeto, ¿habla de la diversidad o de que todos tienen que ser iguales o no, todos diferentes? No, entonces ese no. Vamos al que está no. al lado. La idea es la de brindar una educación definida por habilidades o competencias a estimular o desarrollar de manera individual para lograr la autonomía. ¿Habla de que todos tienen que ser iguales o diferentes? No. Vamos al otro. La educación emocional propende a producir una sistemática homogeneización en las subjetividades. ¿Este? Sí, sí, tiene algo que ver. Claro. Porque ¿qué significa homogeneizar las subjetividades? Eso estaba buscando, eso estaba ¿Eh? buscando recién. Ah, Eso estaba buscando recién. perdón, perdón. ¿Está bien? ¿Qué encontraste? Dice, bueno, supongo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Sí. Así que dice, se relaciona, bueno, con cultura, idioma y tradiciones, entre otros. Eh, este proceso se involucra los intereses globales y tiende a ser transmitido igualado y adoptado como una manera de estandarización y regulación de las características más importantes para vivir en sociedad. Bueno, Este, sí, eso nos sí, ayuda. sí. Pero decime vos, Franco, ¿para vos qué significa homogeneizar? Y que todos sean iguales, supongo, porque viene de, de uno, ¿no? De homogéneo, claro, viene de homogéneo. Como cuando uno hace una mezcla homogénea, no se notan las diferencias. ¿Y Claro, subjetividades qué son? ¿Qué son las subjetividades de las personas? subjetividad, sí, como que sí sé, pero no sé cómo qué tal. A ver. ¿Sabes como cuando decís que algo es subjetivo? Cuando, Sí, sí. ¿Y cuándo cuando- decimos que algo es que, subjetivo? que depende de la interpretación y eso. Ahí está. Entonces la subjetividad es la forma de ver el mundo.
de la forma de interpretar y de ver de cada uno. Es eso mismo que vos decís. Ahora, si se dice que de manera sistemática se homogeneizan las subjetividades, en otras palabras, lo que se está diciendo es que las maneras de interpretar el mundo se están volviendo iguales, o se busca que sean iguales. ¿Bien? Ahí quedó clara entonces la idea esa. Claramente este párrafo entra en conflicto con el otro, con el azul que queríamos mover. Hagamos una cosa, mira, voy a mover el puntero y voy a poner una flecha de doble punta entre este y este. Para que recordemos, porque ahora como los vamos a seguir moviendo, para que recordemos que estos dos problemas. Entonces, no importa si yo muevo este para acá o para allá, la flecha sigue ahí. Y este entraba en conflicto con este justamente, con este que está acá al lado. Si lo pongo ahí en el puntito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejemos el azul de este lado para que no haga problema allá. Lo pinto de rojo. Ahí está. Te dejo a vos que sigas explorando los otros. Dale. ¿Viste cuando dice problemas como la pobreza, la exclusión ese? Sí. ¿Termina hasta donde dice gestión? No, ¿O sigue? más abajito. Ah, bueno. Perdón. Faltan unos cuantos. Sí. Este, a ver. Si no, ¿sabés qué podés hacer para acelerar un poco el proceso? Los que vos estás seguro de que sí son afirmativos para tu tesis, mandalos nomás para tu lado verde, píntalos, y esos no los cuestionamos porque vos estás seguro de que son. Donde vos veas que hay problema, ahí nos detenemos. Hay una que dice ser necio y peligroso desconocer la realidad material del contexto social y resignarse a aceptar las desigualdades sociales. Sí, Para mí ese se parece al de recién, al de propende a la educación emocional, propende a producir una sistemática homogeneización de las subjetividades. es verdad, se parecen. Porque el azulcito que vos me mencionaste recién dice, no hay que desconocer, o sea, hay que reconocer. En otras palabras, hay que reconocer que son todas diferentes las realidades sociales.
¿ok? Eso está diciendo el azulcito. Y el de arriba dice hay que igualarlos. Entonces el azulcito entra en conflicto, ¿no? Ah, ¿O lo ves como que van juntos? porque dice, o sea, dice que es como que se niega a aceptar las desigualdades sociales. Dice. Claro, es verdad. Pero dice, sería necio y peligroso hacer eso, no aceptarlas. Perdón, estoy Claro. diciendo mal. Sería necio y peligroso aceptarlas, resignarse a aceptarlas. O sea, darse por vencido sería necio y peligroso. Por lo tanto, no hay que hacerlo, no hay que aceptarlas. Hay que reconocer que son diferentes, pero no aceptarlas. Mm. Entonces, este es problemático. ¿Dónde lo pondrías? Ah, el azul de recién, y creo que lo dejaría acá. O sea, a favor. Dale. Bueno, pasemos a otro. ¿Viste la recién del azul? Sí. Bueno, o sea, en ese decía que no, no, o sea, era, bueno, sería necio y peligroso, dice. O sea, que no habría que aceptar las desigualdades sociales. No. Que no habría que aceptarlas, claro. Eso dice. Ah, O sea, que no habría que resignarse a aceptarlas, como si no se pudieran cambiar, ¿no? No habría que darse por ajá. vencido y aceptarlas. Sí. ¿En cuál estás? ¿Viste donde dice la educación emocional plantea prácticas estandarizadas comunes para todos? Sí. O sea que esa se podría, una relación, digamos, con el que dice, bueno, que yo me confundí. Plantea prácticas comunes para todos. Claro, como que habla como para todo, digamos, en general, digamos que habla. Sí,
Justamente eso significa, cuando vos me leíste recién lo que buscaste en internet, aparecía la palabra estandarización. Está Sí, relacionado con lo de la homogeneización. sí, sí, sí. Bien, bueno, O sea, con entonces, el de educación, ¿no? sí, sí, llévalo para el lado ese porque está a favor. El... Ah, claro, acordate de moverlo desde la línea punteada. Ese que dice, mira, la educación emocional tiene sus fundamentos en disciplinas de creciente prestigio. ¿Ese dónde lo pones? ¿Ya lo decidiste? ¿Cómo? El que está justo al lado. Ese. ¿Este? Ah, Sí. la educación emocional tiene sus fundamentos. ¿Cómo lo ves a ese? Em, había otro que me parece como raro. Donde dice, sería necio y peligroso desconocer la realidad material. O Sí, sea, dice que ese. no habría o sea, no había que aceptar las desigualdades sociales. Pero hay otro que dice, o sea, el verde, dice el proyecto de la educación emocional. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Ah, bueno, para mí ese, o sea, uno habla de que podría haber una clasificación, ¿no? Ujú. Y bueno, el otro dice que no habría que aceptar las desigualdades sociales. Sí, ese no va ahí, es verdad. Hay que ponerlo del lado rojo. Pero faltaba el argumento, bien. O sea, faltaba la fundamentación. Bien, ya quedan menos. Sí. Volvemos con la frase. La posible necesidad de persona. Pasa la flexibilidad.
¿Viste donde dice mercado internacional y local? Es Sí, cambiante. sí, Podría haber una relación también con la personalidad flexible y adaptable que busca este empleo educativo. ¿Sí? Bueno, exactamente, exactamente. Ese va junto con el otro. Son verdes los dos. claro. Uh, ¿Y ahora? Este, ¿Encontraste? eh, bueno, ¿viste donde dice valorar la competencia y el éxito individual? Sí, El que está acá abajo. Bueno, ese, o sea, habla de que es mejor, o sea, como que habla de uno, digamos, como que, ¿cómo se puede decir? A ver, este, es como que tiene una relación con el de habilidades, el que decía sí. ¿Y acá el que dice la idea es cuál es la una relación? función definida que en la idea de brindar ese habla de que dice que es mejor dice que unas habilidades, competencias a estimular. Dice que o sea, es mejor desarrollar de manera individual Sí. para tener una educación y el otro habla de lo mismo, digamos. El otro habla de qué mismo. El que dice valorar la competencia entre pares y el éxito. Pero entonces, ¿en qué son parecidos esos? Este, o sea que
El de recién, el de azul, habla como que es mejor, o sea, es mejor el éxito individual, dice. Sí, ahí está. Es eso. Claro, es. Que necesitábamos la especificación, porque si no, él quedaba como en la idea general. Y hay que señalarlo porque está ahí visible. Bien. O sea que es igual que el otro. Sí, va junto con el otro. O sea, va de ese lado. Está relacionado con eso. Sí. Bien. Me voy a mover este otro lado, así tengo lugar. Dale. Parece que tenías razón. La mayoría, la mayoría de los argumentos apunta a favor de esta tesis que formulamos. Mirá, te están quedando casi todos de ese lado. La educación. Creo que ahí está, porque el único que falta. Ah, no, me falta recién que me moví. Sí, Eh, o sea, porque el problema con la pobreza, la exclusión social, la falta de trabajo, es como que habla de un sector social diferente, digamos, ¿no? diferente a qué. O sea, porque en todos los de recién, en los a favor, habla Sí. de homogeneización, de que todo tiene que ser igual. Ah, ya entiendo. Y este muestra que no todo es igual. Bueno, Claro, pero fíjate qué es lo que está diciendo sobre ese sector diferente. que claro que la educación, si habría mejor educación, se, o sea, no habría pobreza y la exclusión social, eso. Claro, si hubiera educación emocional y Sí. en consecuencia gestión de las emociones, entonces se podrían sortear esos problemas, se podrían pasar de largo o aliviarlos. Eh, Eso entonces no iría ahí porque justamente está diciendo que se pueden resolver esos problemas gracias a la educación emocional. Sí. Está apoyando la educación emocional. Además, entonces ponerlo del lado verde y además eso entra en contradicción con el que dice, sería necio y peligroso desconocer la realidad material. Son opuestos esos. Sí, sí, se me da cuenta. Buenísimo. Este, o sea que el problema con la pobreza ese sería verde. Sí, ese sería verde. Ese apoya la educación Ah, sí. emocional y el otro dice no, no. Ah, ¿Nos queda uno solo? sí, este el de concepto como el liderazgo, ese. Sí. Eh, ¿Qué quiere decir una visión neoconductista? Ah, arriba, neoconductismo es una corriente de teoría de la pedagogía y de la didáctica, o sea, que tiene que ver con la enseñanza, que lo que considera es que los chicos y los adolescentes, de la manera en la que mejor aprenden, es
imitando conductas, como los animales, ¿viste? Cuando a un perro se le enseña a entrar y salir, o a pedir comida, o a pedir que quiere ir al baño, todas esas cosas, el neoconductismo lo que hace, se supone, ¿no? O esto es lo que nos enseñan en las facultades, es que traslada estos esquemas de la conducta observable al humano. Y entonces esperan también poder educar al humano de esa misma manera, digamos, a través de modificar su conducta. Tiene aspectos positivos y negativos. Yo no sé tanto en profundidad para explicártelos, pero sé que no tiene una buena reputación actualmente. Bueno, el último que queda, que dice concepto como liderazgo en las gestiones, Sí, podría ser, estaría a favor, porque habla de, o sea, el último dice, se vinculan fuertemente en el imaginario social con la búsqueda de felicidad y el bienestar y la armonía. claro, muy bien. Sí, sí, ese está a favor. Bueno, una vez que lo coloques, hacemos una pequeña relación entre esto y lo cerramos. A ver si lo puedo ver. Ah, Ahí. genial, ahí entro bien. Mira, déjame que te quiero unir con flecha. ¿Dónde está mi mouse acá? Voy a mover. De la realidad, podríamos cambiar de lugar estos para poder ponerle una flecha a aquel. A ver. Para otra vez mostrar que se contraponen, ¿no? Entonces, este iría Sí. acá con esto. A ver. Ya está, porque solamente tenemos 3 rojos. Uy, entonces, entra acá, sí. Cada uno de estos 3 rojos se contrapone a cada uno de esos 3 verdes. Ahora, para completar esta tarea, ¿qué sigue en realidad? Te cuento, ya sé que no lo vamos a poder hacer por el tiempo, pero te cuento lo que sigue. Ahora, vimos que hay una asimetría, está desbalanceado acá. Hay muchos argumentos a favor y poquitos en contra. Para poder fortalecer esta argumentación, no importa que yo esté defendiendo la educación emocional, yo tengo que, cuando argumento, buscar muchos posibles contraargumentos o muchas refutaciones posibles para estar preparado, para que nadie me diga nada, para que nadie me diga, pero vos no te das cuenta que todas las personas son diferentes. Y no, yo ya lo dije en mi texto, lo dije y lo refuté. ¿Está bien? Por ejemplo, el que esté argumentando a favor de lo verde, toma este cuadrito rojo, lo dice y después a continuación dice esto azul, ¿no? Por ejemplo, el argumentador podría decir, si bien todos coincidimos en que sería necio desconocer las realidades y resignarse a aceptar que todos los sectores son diferentes, la educación emocional, y ahí usa este argumento, posibilitaría aliviar y sortear problemas como la exclusión social, etc. ¿Está bien? Entonces, fíjate cómo él incorpora lo que parece ser algo en contra, pero al final lo utiliza para decir lo que él quiere, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tarea? Si continuáramos, después vamos a ver cómo seguimos, crear unos globitos nuevos que digan otras cosas y llenar acá este espacio. Y tiene que haber más o menos la misma cantidad de cada lado. Y entonces, por ejemplo, este que estoy armando ahora, ponele, no sé qué dice, pero tendría que estar unido con este otro, para que ninguno quede sin pareja en el baile. ¿Sí va? Sí. Bueno, entonces eso es lo que seguiría ahora. Una vez que todos tienen pareja, lo que habría que hacer es eh, armar apenas
no desarrollar todo, sino apenas un pequeño texto, que sería relacionar los dos, que son pareja, uno después del otro, con peros y con concesiones. ¿Viste? El aunque, o Sí, hasta cierto punto, en cierto modo, los restrictivos. La tarea sería, sí, yo sí. la redacté acá, mira, relacionarlos solamente usando conectores opositivos y concesivos. Y los opositivos eran los adversativos y los restrictivos. Entonces, o sea que nada más hay que Sí, juntarlos con conectores, no hay mucho más que hacer. Y después, ¿qué te pido? sí. Que como primer punto trates de que ese conjunto de relaciones apunte a la tesis. Y como segundo punto, que aparte, los relaciones también, pero de una manera diferente para que el conjunto esté contraorientado a la tesis. O sea, justamente al revés. Fíjate que yo el ejemplo que te di decía, empezaba por lo rojo. Si bien sería necio desconocer las desigualdades sociales, la educación emocional permitiría resolver la pobreza. Otra, si yo lo doy vuelta a eso, ¿te acordás que pasaba con el ejemplo del chico este de Juan, ¿era? Martín. Martín es buen empleado, pero llega Sí. tarde. Me quedo con que llega tarde. Martín llega tarde, pero es buen empleado. Me quedo con que es buen empleado. El orden es muy importante en la argumentación. Entonces acá yo podría usar ese conocimiento y decir, bueno, lo digo al revés. ¿Cómo sería? Si bien la educación emocional plantea que la gestión de las emociones podría sortear problemas como la pobreza, la exclusión social, la falta de trabajo, es necio y peligroso desconocer la realidad material y resignarse a aceptar las desigualdades sociales. Lo último pesa más. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? No, Bueno, no te pido que lo hagas de tarea, porque yo sé que esto no es tan sencillo y por ahí conviene que lo estemos resolviendo juntos. Te pido ahora una devolución. Qué te pareció la actividad esta? De poner uno de cada lado. ¿Te costó mucho? ¿Te pareció ah, entretenida sí, o difícil? no, sí, me costó. Sí, no, era un poco complejo, pero bueno. Igual sí se entendió, pero bueno, tenés que leer cada Claro. oración ahí, tenés que Y cada fragmento tenía eh, con analizar. su complejidad, sí. Porque no tenía la idea Claro, principal ahí a tenía la su vista. contraparte. ¿Qué? Claro, tenía que o sea, cada oración tenía su contraparte, pero o sea, era un poco complejo buscarle el lado contrario. Exacto. Y Pero además, sí, se, fíjate una cosa más, que el tema y la problematización del tema sí, requiere términos especializados que uno no maneja tal vez, como por ejemplo vos me decías, homogeneización de las subjetividades. Esto es un concepto. Yo no hablo así en el día a día. sí, Neoconductismo, ¿qué es eso? O sea, me requiere buscar información, relacionar con cosas que yo ya sé, inferir significado de los términos a partir de las palabras que sí conozco o de lo que hay alrededor. O sea, se ponen en marcha un montón de operaciones y por eso requiere tiempo. No es que, no es que esto se haga así nomás. Eh, Consume energía y tiempo. Bueno, otra cosa que no dijimos, pero tenemos que decir ahora, es que esto es relativo. O sea, no es que de manera absoluta todos esos verdes vayan juntos sí o sí y a favor, y todos los rojos vayan juntos sí o sí y en contra. No, esto en realidad tiene que ver con las creencias del que está argumentando. Porque si el que argumenta considera que es positivo trabajar de manera individual, va a usar esos argumentos como algo a favor. Pero si el que argumenta considera que lo mejor es trabajar en comunidad junto con otros, haciendo política, o sea, en el sentido amplio del concepto, no partidariamente, entonces esos argumentos del individualismo los va a poner como argumentos en contra. Y a favor va a usar los que tienen que ver con el sujeto unido a otros sujetos. ¿Bien? Entonces, fíjate cómo las creencias del que argumenta están operando de manera invisible ahí para cohesionar y juntar esos argumentos en un lado o en el otro. Y nosotros no sabemos quién está argumentando acá, estamos inventándolo. Entonces, ahí tenemos que ser coherentes nosotros al decidir cuáles ponemos juntos y cuáles ponemos separados. Y lo hicimos bastante bien, por eso nos demoró tiempo. Bueno, sí. si
si te parece, podemos, si te parece nomás, no es que sea necesario, Sí. porque también podemos dar un cierre acá. Si te parece, podemos hacer otro encuentro y terminarlo, porque justamente entonces te repito, lo que faltaría es pensar un cuadrito rojo para emparejar con cada uno de los otros y después unir parejas con los conectores que conocemos, opositivos, concesivos y restrictivos, de manera de lograr un conjunto que apoye la tesis y por otro lado un conjunto que contradiga la tesis. No es que hay que escribir el texto, solamente poner uno abajo del otro y con los conectores. Parece una cosa que se hace en 10 minutos, pero viste cómo nos llevó este. Así que si nos encontráramos, también nos va a demandar bastante. Bueno, y antes de que nos despidamos, vos después, tranqui, decidís si querés continuarlo. Antes de que nos despidamos, mirá, repasemos esta listita que es la que te mandé por mensaje, solo para tener presente. Si hay algo que te parece que no recordás qué es, decime, así lo vemos y ahí ya nos despedimos, ¿vale? Bueno, el tema de la textualidad general no lo fuimos trabajando todo en bloques, sino que fue apareciendo de a poco, a medida que íbamos viendo los otros temas. Estuvimos charlando sobre la noción de texto, cuándo un texto es texto, y tenía que ver justamente con estas propiedades de la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección. Y los paratextos salieron cuando reconocíamos los subtítulos, los títulos que aparecían, la separación en párrafos, estas cosas. Modos de organización del discurso, yo te di un material que tenés los 5 modos: el diálogo, la narración, la descripción, la explicación y la argumentación. Y de esos 5, acordate que trabajamos sobre todo la argumentación y la explicación, ¿no? Después, una clase, acá trabajamos los géneros discursivos, que eran los ámbitos de circulación de los textos, y tenían que ver con todas las marcas que quedan en el texto del ámbito en el que circula. Por quiénes se produce y para quiénes se produce. Las marcas del enunciador, cómo me imagino yo al interlocutor y los términos técnicos que utiliza que son propios de su especialización. ¿Te acordás que, bueno, el de la niñez era un texto de ciencias sociales? También leímos uno de la ilustración, pero leímos textos también de ciencias naturales y otros así generales. Después, crear una representación del interlocutor que produjo el texto, lo trabajamos. Coherencia como progresión temática. Esto de si el subtema que viene después tiene relación con el anterior o no, o tiene relación con el anterior al anterior. ¿Cómo son las relaciones entre los subtemas? Estructura temática. Hicimos esa listita de subtemas en varios textos y después agrupábamos con llaves, ¿te acordás? Los párrafos que eran Sí. de temas similares en apartados más grandes. Y a veces esos apartados incluso se podían agrupar en bloques. Bueno, esto nos permitía también visualizar la distribución de la información en introducción, desarrollo y conclusión, y después poder armar con precisión una red conceptual. Después vimos cohesión correferencial, muy así sin decir que estábamos haciendo eso. Por ejemplo, en el texto de las abejas, me acuerdo que le preguntábamos al verbo ¿quién se segrega esta hormona? Y el sujeto tácito, que obviamente no estaba dicho, lo teníamos que buscar en el párrafo anterior, la joven reina. Bueno, cada vez que en los diferentes textos al verbo le preguntábamos quién hace esto o qué es lo que lo provoca, y lo teníamos que ir a buscar a otro lado, eso era la cohesión correferencial. Bueno, uso y clasificación de conectores. Vimos una tabla, vimos los tipos que hay, en qué circunstancias se usan, qué significado tienen. Los marcadores textuales eran los que están al final de la tabla, pero los vimos como conectores. Inferimos significados de términos a partir de lo que lo rodea, hoy también. Sobre texto explicativo trabajamos la secuencia, las estrategias que están enlistadas acá, y las marcas de objetividad y subjetividad, sobre todo en el de la niñez, que hicimos un análisis completo. Y texto argumentativo, que es el tema que terminamos hoy o la próxima, implicó hacer diferencia entre tema, problema y tesis, argumentos orientados y contraorientados a la tesis, que es el tema de hoy, secuencia y estrategia argumentativa, y la diferencia con la secuencia explicativa, las características de la divulgación científica. ¿Te acordás que leímos el texto de los ratones y los modelos científicos? La diferencia entre hecho y suposición la charlamos también en esos encuentros. Después tenemos estrategias argumentativas,
generalmente usan las de la explicación, pero además agregan la concesión aparente y la refutación. Después, afirmaciones derivadas. Charlamos como 2 o 3 clases sobre esto y hicimos varias actividades. Diferenciamos las que eran afirmaciones derivadas lógicas, son las presuposiciones, y las afirmaciones derivadas no lógicas o pragmáticas se llamaban implicaturas. Con base en ese conocimiento es que conceptualizamos el pero argumentativo simple e hicimos actividades. Y después, bueno, textos híbridos entre la argumentación y la explicación, los leímos, los comprendimos, hicimos actividades sobre ellos y además vos produjiste uno y lo corregimos juntos. Bueno, capaz que de esto que yo enlisté hay algo más que no me acuerde. Si te acordás, comentame. Después, en el momento que revises también tus borradores, si me lo decís, yo también lo agrego a la lista y también me queda a mí un registro de las cosas que hicimos y vimos. Bueno, hasta ahí llegamos entonces. Sí. Bueno, Franco, Bueno, no sé yo te digo, si me confirmás después cómo hacemos. sí, dale. Bueno, a mí me parecería bueno, porque ahora como que quedó medio apresurado todo, pero le podemos dar un cierre bien si vos querés y terminamos esa actividad que la verdad es muy, muy jugosa. Así que bueno, nos despedimos. Dale. Dale, que andes bien. Chau, chau. Dale. Nos Nos vemos. vemos.